¿Otra vez otra cosa? Levanta el brazo. ¿No es cierto? Sí, porque no se vean los equipos. Buenas noches. Vamos a comenzar con la presentación del primer número, La bicicleta de papel. Muchas gracias por acompañarnos, a todos cada uno de ustedes por hacer el esfuerzo de estar aquí en este momento. Esta noche tenemos en nuestra mesa de presentación a la directora general Estefanía Cera y a la escritora Carla Medrano. Comenzaremos primero con Carla, si ella lo permite. Lo que pasa es que esta es una idea de que apadrines el proyecto para que nos den nuestro patadito de buena suerte y todo salga bien y podamos enfocarnos y podamos tener suerte para hacer que crezca más este proyecto, este sueño de nuestra querida Fanny. Muy bien, les presento a Carla Medrano. Ella es abogada y escritora, posee un diplomado en creación literaria de la Escuela de Escritores en Guadalajara. Es miembro del PEN Internacional, corresponsalía Guadalajara. Ha publicado varios de sus cuentos en las antologías Caleidoscopio 8 y 9, Fiestas de Octubre y Cuentos de la Calle Luz. También ha publicado poesía en el libro colectivo Entre Tintas, 3 puntos tinto, 1 y 5, y en 2015 y 2016 ganó la beca para asistir al Writers Conference and Literary Festival en San Miguel de Allende. La Cosa, su primer libro para niños, ganó la beca que otorga el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco en la categoría de publicación de libro ilustrado. Y pues le cedemos la palabra. Buenas noches a todos. La verdad es que para mí es un honor estar aquí apadrinando esto. Yo tengo el gusto de conocer a ella de hace varios años y la última vez también estuvimos compartiendo mesa hablando de Harry Potter por ahí en Phobic Cafés. Me platicó un poco el proyecto y pues la verdad es que me da mucho gusto cuando me platican esta clase de proyectos porque al final de cuentas, pues para mí la literatura infantil es una de las cosas más fundamentales y primordiales. Ya ahorita les contaré un poco por qué. Entonces, bueno, comencé leyendo esta primera edición de la revista y comencé con la editorial, ¿no? Que creo que la escribiste tú. Perfecto. Y me gustó mucho, destaqué 2 frases de la editorial. La primera era, ¿qué y cómo leen en los tiempos de TikTok los niños? Y la otra era, en la bicicleta de papel cruzamos las fronteras de la imaginación. Me gustaría primero abordar la primera pregunta, ¿no? ¿Qué y cómo leen los niños en los tiempos de TikTok? Sobre todo porque hace algunos años tuve el gusto de estar platicando con otras escritoras en una ponencia respecto de qué era la literatura infantil. Y yo recuerdo que el título de mi ponencia era de cómo competir contra la sobreestimulación, el déficit de atención y Peppa Pig. Entonces, como que inmediatamente, en cuanto leí esa pregunta que hace Estefanía en la editorial de la revista, se me vino a la mente ese título que yo leí de esa ponencia y dije, es que está bien cañón para nosotros los que escribimos literatura para niños, captar a un lector que todo el tiempo está cambiando. Y ahora se me hizo muy interesante porque Estefanía aborda esta editorial desde la pandemia, ¿no? Desde qué pasó antes, cómo éramos antes y qué pasó después. Y definitivamente los niños están cambiando, su forma de aprender, su forma de captar el mundo cambia. Y es tarea de nosotros como escritores de LIC plantearnos cuáles son sus nuevas capacidades, sus nuevas formas de relacionarse con la literatura y adaptar nuestro trabajo a eso. Entonces se me hizo como muy interesante esta pregunta que hace Estefanía. Y después me pregunté yo a mí misma, ¿qué revistas leía yo cuando era niña? ¿No? ¿O por qué una revista para niños? ¿Por qué es importante que haya una revista? Y la verdad es que yo leía Club Nintendo, no sé, salí de niña leía Club Nintendo, leía la revista de la princesa, o sea, era como lo que había, ¿no? Las revistas enfocadas hacia mi edad, sin embargo, no tenían un contenido cultural, o sea, estaba chido porque te decía cómo pasar el nivel de Mario que te faltaba, o cosas por el estilo, pero pues no a nivel cultural, así como el que tiene este proyecto, no, definitivamente no. También, pues, acordamos un poco
poco de cuáles fueron mis primeras lecturas, pues a mí me gustaba leer ciencia, ciencia muy para niños, ¿no? Libros de animales que tuvieran, me acuerdo que tenía unos libros de cartoné que tenían cabecitas de animales y tú te ibas a la cabecita y ya te contaba como algo sobre el animal. Y platico todo esto, les prometo que tengo un punto, no nada más presumirles la poca revista que había cuando yo era niña, porque cuando comencé a leer los textos de la revista, primero lo que pensé fue, ¿cómo es el lenguaje, no? Es una revista virtual, tengo entendido, meramente virtual, y a mí me hace total sentido que en noviembre del 2021 hay una revista virtual, porque al final de cuentas es el medio, ¿no? Es el medio en el que los niños, es el medio en el que se están moviendo ahorita. La pandemia nos enseñó, para bien o para mal, nos hizo explotar esos recursos para poder continuar con la vida, ¿no? Entonces, también eso es otra cosa desde el formato, ¿no? Me gustaría primero como decir la parte visual, porque a pesar de que se relaciona con la virtualidad, ¿no? A pesar de que la revista es digital, yo la sentí muy de papel. No sé si las ilustraciones, no sé si todo me hizo recordar, o sea, me encanta la portada, sentía la telita, porque la portada, quienes ya han tenido el gusto de verlo, es una ilustración de tela. Entonces, no sé, pero es una de las cosas que más me gustó de la revista, que a pesar de la virtualidad se siente tangible de papel, o sea, puedo estar ahí, y creo que al final de cuentas son cosas muy importantes, porque los niños se relacionan también con todo eso, con lo visual, con lo que se siente, ¿no? Y a pesar de que sea una pantalla, de que sea tacto, pues no deja de haber una relación que se palpa. Y bueno, ya cuando empecé a abordar los textos, y que me empecé a dar cuenta que son autores de muchas partes del mundo, de Cuba, de Argentina, inclusive aquí en México, de Puebla, es de los que me acuerdo, pero ahorita ya Estefanía que nos platiqué bien un poco sobre eso. Y empiezo a encontrar estos temas, ¿no? Que a mí me gustaban cuando estaba niña. O sea, hay un texto que es súper científico, La noche de las medusas, y luego empiezo a encontrarme textos poéticos con recursos muy modernos de poesía, y digo, qué padre que los poetas estén haciendo poesía para niños, pero poesía moderna, no la poesía rimada, y vamos a hacer metáforas. No, pues también les gusta lo abstracto, y también les gustan las cosas acá, sacadas o sea, me gusta mucho encontrarme con esa clase de poesía para niños, porque, y aquí lo pegué un poco de esa ponencia que les platiqué al inicio, y yo recuerdo que yo la cerré diciendo algo así como que hablaba del panorama y decía pues que sí era fatalista, porque sí nos enfrentábamos a un reto con niños superestimulados, con niños en una globalización que está cambiando constantemente, y yo decía, no quiero ser fatalista y decir que todo está mal, pero quiero invitar a escribir para ellos siendo críticos, siendo disciplinados, siendo comprometidos, ¿no? Y gran parte del compromiso para mí es decir, lo que escribimos para adultos, también lo tenemos que escribir para niños. Lo que escribimos con las técnicas que escribimos para adultos, también son para niños. Los niños son los seres más receptivos, brillantes, y no sé, lo respeto bastante en la infancia, como para pensar que no tienen la inteligencia como para poder entender una técnica narrativa nueva. Entonces, mucho de mi relación con la literatura para niños es de retomar lo mismo que estoy haciendo en mis cuentos. Digo para adultos y luego siento que suenan que son triple X, pero no sé de qué forma decirlo, para adultos, y retomarlos y hacerlo para niños, porque confían en su capacidad de entender y confían en su capacidad de apropiarse de ese tipo de técnicas. En general a mí la revista me gustó muchísimo, me gusta mucho que tenga de todos los géneros, me gusta mucho que tenga ilustraciones, lo sentí como un descanso, la extensión me parece perfecta para que el niño se siente y mira ahora voy a leer ese texto y a lo mejor no la suelta, a lo mejor nada más lea 1, lea 2, lea 3, y la verdad es que ver tantas voces reunidas, a final de cuentas esta como internacionalidad que tú le das a la revista o que le dan a la revista, me parece muy interesante porque no vivimos las cosas aquí como se viven en Cuba, no se viven igual como se viven en Argentina, y para un niño acceder a eso
es muy enriquecedor. La multiculturalidad siempre va a cambiarle la forma de ver al mundo a un niño. Se lo dice a alguien que creció en una comunidad de coreanos. Y les puedo decir que yo no sería la misma persona si no hubiera crecido planteándome las cosas de otra forma. Y eso me gusta mucho, que sean voces y que se note la voz, que digas, sí, él es totalmente cubano, o sí, o sea, no totalmente, pero me refiero, estos rasgos sí me hacen clic, o estos rasgos me parecen, esto es argentino, y mira, un niño se va a preguntar, se va a cuestionar, ay, ¿por qué en Argentina hacen estas cosas así, no? Entonces, ya para cerrar, porque quiero que me respondan muchas preguntas, ¿no? Me gustaría abordar la otra frase que pones en la editorial, que les dije al principio, que es: en la bicicleta de papel cruzamos las fronteras de la imaginación. Y sí, de hecho ya lo mencioné, sí lo hacen porque viajas desde Cuba, Argentina, Puebla, se buscan distintas realidades, distintas formas de ver y de concebir el mundo, y se les ofrece una revista de 30 páginas al público infantil, y la verdad es que si no hay nada más valioso, no sé qué pueda ser más valioso en este momento que estamos atravesando. Y pues todo es muy fácil. Gracias. Muchas gracias por darle tiempo también de escudriñar. Bueno, pues le voy a ceder la voz a Estefanía, pero necesito que conozcan un poquito de ella. Ella es Estefanía Sea, es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas por parte de la Universidad de Guadalajara. Del 2013 al 2015 coordinó el grupo Cazadores Mecánicos, el cual estaba dedicado a promover y disfrutar de la literatura juvenil. En 2014 formó parte del Círculo de Promotores de Lectura coordinado por Letra 1. En 2016 fue profesora invitada en el diplomado El niño a través de los cuentos de hadas, un diálogo psicoanalítico y semiológico, en el Centro de Estudios Culturales de Narvatos. Actualmente se desempeña como asistente editorial en el fanzine de difusión cultural Signos y es directora general de la revista de literatura infantil y juvenil La Bicicleta de Papel. Quiero darle las gracias a Pati, porque pues confió en mi proyecto cuando fui así como loca y me ha apoyado mucho. Quiero agradecer mucho a Carla, porque desde el día que te conté el proyecto me inspiraste y también me dijiste que no estaba tan alucinada por que acá entre nos, también por las chicas de acá enfrente, Sara, Iván y decirnos que también cuando le dije que me metí un proyecto sola, en lugar de decirme otra cosa, me echaron muchas porras y créanme, yo soy una muy digna, es que cada una de las palabras de apoyo que me dan ellas dos, gracias a ellos estoy aquí. Bueno, bienvenidos a todos a la presentación del primer número de la revista Bicicleta de Papel. Tengo un pequeño texto que quisiera leer. El día de hoy iniciamos un proceso importante en el viaje de nuestra bicicleta, pero mucho antes de hablar del futuro que nos espera como revista, quisiera dedicar un momento a lo que fue el inicio de este proyecto, y para que esto sea un poco más entendible, quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que nos acompañen al día de hoy, a que recuerden la primera vez que se subieron a una bicicleta. Posiblemente también van a recordar todas sus aventuras que han tenido sobre sus dos ruedas. Estoy muy segura de que la mayoría de nosotros, nuestro primer viaje en una bicicleta fue durante la niñez. Ya sea que nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos o amigos hayan sido quienes nos enseñaron cómo montar una bicicleta e iniciar nuestro propio viaje. Una vez arriba de la bicicleta, nosotros nos convertimos en los dueños de nuestro destino. En la bicicleta exploramos el vasto mundo de nuestro barrio, llegamos a los límites que nosotros decidimos, incluso les mentimos a nuestros padres que no habíamos ido tan lejos. Papá, perdón, sí lo hice. La bicicleta nos brindó nuestro primer trago de verdadera independencia. Nosotros pusimos las reglas sin intervención de los adultos, y los invito a recordar una vez más lo rápido que iban en esas bajadas, las más empinadas de la colonia, que seamos honestos, ahora que crecemos ya no están tan empinadas, las persecuciones con amigos e incluso la realidad
rivalidad que teníamos con los niños que no eran de nuestra colonia. Y en ese recuerdo, ese sentimiento es que la bicicleta de papel tomó forma. Este proyecto surge como respuesta a un año que nos encerró y que sin duda los más afectados fueron los niños y los jóvenes, que al verse limitados, pero aún así por medio de lo digital, establecieron nuevos vínculos y nuevas formas de comunicación y hicieron caminos nuevos, destinos innovadores en ese lenguaje que las personas más jóvenes siempre han tenido y que sin embargo, al crecer, pareciera que la adultez nos roba la capacidad de hablar o escuchar a todos aquellos que no son niños. Estamos frente a una generación de personas mayores que están convencidos de que los niños no leen. ¿Pero esto es realmente cierto? ¿O solo es porque ellos nunca leen lo que nosotros queremos o consideramos canon? Yo me atrevo a decir que ellos leen. Y les puedo dar un sinfín de ejemplos de que son como los cómics, creepypasta, los videojuegos que contienen universos complejos, leen desde aplicaciones como Wattpad o Webtoon, incluso novelas juveniles que tan solo por ser populares se les resta mérito en el mundo adulto. E insisto, las personas pequeñas, que es como nosotros los vemos, y puedo decir que ahora leen más que nunca han leído por medio de pantallas, de las historias orales que se cuentan también entre sus compañeros. El viaje en su bicicleta llegó a la virtualidad, y es por eso que nosotros decidimos tomar el camino digital, convertirnos en una fuente de literatura para ellos, porque sabemos que existen, que tienen necesidades, y que al igual que nosotros los adultos necesitamos imaginar tanto como respirar. La bicicleta de papel busca darle a todos un espacio para descubrir historias, aventuras, ya sea por medio de la palabra o de la ilustración. Abrazamos la tradición, sí, pero al mismo tiempo también queremos retarla y dejar que los niños tomen nuestra revista y la hagan suya. Es verdad que se usa la literatura para algo didáctico, pero ¿por qué no dejar por una vez que la literatura no solamente sea para las escuelas, sino para que un niño pueda disfrutarlo, imaginar sus propias historias y contarlas, modificarlas? Nuestro camino está lleno de palabras e imágenes, y este trayecto en bicicleta tiene como meta que los infantes también se conviertan en creadores, pongan sus límites y los lleven a territorios desconocidos. Dijimos que ellos lean lo que ellos quieren, incluso con ilustraciones, porque como lo diría el escritor Anthony Brown, existe una tremenda presión sobre los niños para que no hagan caso de los dibujos y se metan en las palabras, como si esto fuera una parte esencial de la educación y la madurez. Pero yo estoy convencido de que la habilidad para leer imágenes es igualmente importante que la habilidad para leer palabras. Y les puedo apostar que si ustedes se sientan con un niño, van a leer esos niños cosas que ustedes jamás han leído en una imagen o en una palabra. Asimismo, por otro lado, el viaje también invita a todos aquellos que ilustran o escriben para las infancias, no importa la edad, no importa si tienen 0 años o más de 99 años. Porque lo mejor de la literatura infantil es que no te pide la identificación oficial para leerla, solo un corazón abierto para dejarse atrapar entre sus páginas. Y lo mejor de la literatura infantil es que cualquiera la puede disfrutar. Es por eso que también agradecemos de corazón a todos nuestros colaboradores de este primer número, porque confiaron en nosotros, porque hubo personas que desde Argentina confiaron en un pequeño proyecto en México y confiaron y expandieron texto. Además, porque ellos tratan a los niños como los humanos que son y porque conservan dentro de ellos esa flama de la infancia que nunca debe apagarse. Gracias por sus pulpos de mar, grandes dragones, zorros que no encuentran sus lentes, ovejas que tienen abejas, que sapos que cantan y otros sin fin de mundos. Los invito finalmente, después de este largo discurso, a que busquen a defender la infancia, a que se suban otra vez a su bicicleta de color que les gusta, rojo, verde, azul, con un bote de fruta y una rueda para que hagas ruiditos, con canastas donde trepabas a tus amigos, donde ustedes elegían, que llegabas a tu casa y venías todo raspado y a pesar de que tu mamá te regañaba, sanaba tus heridas. Disfruten también de la bicicleta, porque esta revista también es para ustedes. Así que no se vayan muy lejos del camino de la infancia, que la bicicleta pronto volverá con un nuevo número y diferentes sorpresas para todos, tanto chicos como grandes. Gracias.
agradecemos a todos su presencia por ser parte de este primer proyecto, de este primer número del gran proyecto que traemos entre manos. Finalmente, platicarles un poco de qué será de la bicicleta de papel. La idea es estar abiertos a las colaboraciones. Agradecemos enormemente a todas esas personas que nos van a ver por live, que están en otras latitudes, porque realmente ellos querían estar aquí pero no pudieron, principalmente los ilustradores que nos apoyaron mucho para que ustedes pudieran tener este pequeño sticker que ya les hemos repartido, que es la bicicleta de papel. Compártanlo, péguenlo, hagan vandalismo visual para que llegue a más lugares. Y finalmente buscamos un alcance. Yo soy una persona que ha sido protegida por Fanny y les estoy ayudando en la sección editorial. Así que les voy a platicar rápidamente que se vienen sorpresas. Espérenos pronto. Si tienen la inquietud de querer escribir o escribieron algo para su sobrinito o algo, lo pueden mandar, porque buscamos hacer una revista que sea disponible también para tocar, jugar y aprender para niños de primaria y secundaria. Eso es lo que primero estamos buscando. La segunda cosa que les queremos anunciar es que va a ser un modelo híbrido, porque vamos a manejar talleres para niños y adolescentes para que puedan hacer su propia literatura. Así que vamos a empezar a recibir textos de menores de 18, porque la bicicleta de papel es para todos. Y finalmente queremos invitarlos a que puedan escanear el código QR y que puedan disfrutar de la revista. Si posteriormente podemos imprimirla, también por allí vamos a estar haciendo el anuncio directamente por el Facebook de la bicicleta de papel. Y si tienen alguna duda, aclaración, flores, besos, lo que sea, será bien aceptado. Y pues también este es su espacio, porque sin los lectores que hacen una promoción para que los niños también nos conozcan, porque ellos mismos no pueden, pues no estaríamos aquí. Muchas gracias. Yo te iba a preguntar a ti. Yo tenía muchas dudas sobre cuál iba a ser precisamente el futuro de la revista y ya ahorita ya me lo aclararon. Y algo mencionaste en tu discurso, y la verdad es que en gran parte te admiro y te quiero por eso, porque sé que tu idea de literatura para niños precisamente no tiene que tener un objetivo, pero me gustaría si nos pudieras compartir cuál sería para ti el objetivo de la literatura infantil, a grandes rasgos, aunque no haya objetivo. Bueno, para poder contestar esa pregunta, yo quiero contarles una anécdota del libro que es mi libro favorito. Y es mi libro favorito desde que tengo 10 años. Se llama La domadora de miedos, de mi autora favorita que se llama Guadalupe Alemán Ascoray. Es una autora mexicana. Y bueno, desde que yo era niña, afortunadamente crecí en una familia donde se me acercaba la literatura. Y tenía el ejemplo de que mis padres leían y mis hermanas leían. Entonces, como yo era muy inquieta y muy curiosa, pues andaba agarrando libros que no eran míos. Entonces, cuando en la primaria nos piden que compremos este libro para leer, pues normalmente estaba acostumbrada a los libros que te tratan de enseñar una fábula, que las princesas, y sí está muy chido y todo, pero cuando llegué a esta historia donde es una niña que le gusta provocarse miedo a sí misma y rompe todos los paradigmas, y nunca voy a superar la frase donde ella dice, una adulta le dice, los niños nacen, las hadas nacen cuando ríe un niño, y ella se voltea con su primo y a sus mórbidos 10 años decide decirle, y cuando un niño llora, la hada muere de terribles convulsiones. Me causó tanta satisfacción que saliera del molde de la literatura, y me di cuenta que la literatura infantil era más que eso. Sí, seguí leyendo más libros, leí Harry Potter, leí Cazadores. Sí, leí Cazadores de Sombras, todo. ¡Qué quemón! Sí, leí muchas cosas. Y bueno, me di cuenta
que sí podía disfrutar autores rusos, podía disfrutar a los autores británicos del siglo XIX, a los autores mexicanos de la época del siglo XIX también, y aún así nunca tenía la satisfacción que yo tenía cuando leía La domadora de niños. Y era para mí muy frustrante cuando alguien me hablaba de libros para niños e insistía, es que tienen que tener una fábula. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué tienes que aferrar a enseñar a tu niño? ¿Quién eres tú para decirle a un niño que tiene que aprender? Cuando a veces los adultos podemos ser muy crueles y avergonzarnos porque los adultos solemos censurar al niño lo que nos avergüenza de nosotros mismos en lugar de explicarle el mundo a los niños y cambiar eso que nos avergüenza y protegerlos. Y me doy cuenta también con los años de estar metida en el ambiente que no todos los niños tienen la infancia que yo tuve. No todos los niños tuvieron una infancia donde su familia le leía. No todos tuvieron una familia donde eran protegidos, amados y aceptados como eran. Y la literatura infantil debe ser un refugio para la infancia. No debe ser un lugar que le tiene que dar todas las respuestas al niño. Si el niño las encuentra en el proceso, qué bien, adelante. Pero aún así, no debemos ser quienes censuren a la infancia. En el mundo y en la literatura para niños que se maneja actualmente, vemos temas muy complejos, como la guerra, la migración, un tema muy latente en Latinoamérica, la muerte. Y hablando con personas de mi edad, me di cuenta que muchas personas en su vida jamás sanaron heridas de la infancia. O sea, heridas que yo pude sanar a través de la literatura. Libros que me explicaron, que me daban a entender que no estaba loca y me abrazaron. Y creo que los niños merecen eso. No merecen un libro que les de verdad deba ponerles reglas. Porque recuerdo mucho al señor Cunningham, el primer editor de J.K. Rowling. De hecho, fue gracias a él que se editó Harry Potter. En una conferencia de una feria del libro infantil en España, mencionaba que los niños se sienten identificados con los personajes de los animales, porque al igual que los animales, los adultos les dicen a los niños qué ser y qué hacer. Y a pesar de que a todos nos encantan los libros de los animalitos, como Peter Rabbit, Winnie Pooh, etcétera, etcétera, es triste, ¿no? O sea, el niño se tiene que sentir identificado con un animal y no con una persona. Entonces, yo quiero romper el paradigma de lo didáctico, porque en México, en un país donde se lee un libro y medio al año por adulto, donde la gente no le gusta leer porque te obligan en la escuela a leer, en la secundaria te obligan a leer Pedro Páramo, lo cual es una ofensa hacia la humanidad. A pesar, léanlo cuando sean adultos, por favor. Creo que... No, tampoco vale. Desentierrenlo y mátenlo otra vez. Eso fue muy rápido. Quería parafrasear a este señor que no me acuerdo el nombre, que dijo maten a Borges. Ah, sí, También digo, no hay nada malo en los autores adultos, pero quiero resaltar una frase que mencioné hace poco. Creemos que los niños no leen porque no leen lo que nosotros queremos, porque los niños leen muchísimo. Si tú le preguntas al niño sobre la historia de un personaje de un videojuego, el niño te va a sacar la historia completa. Y eso no le quita literatura. Entonces, volviendo al tema, mi insistencia en que la lectura sea algo placentero, disfrutable, es para que nosotros, que incluso como adultos tenemos el estigma de que la lectura nos puede dar pereza porque nos obligaron a leer en la escuela. Y hay campañas que te dicen lee 20 minutos al día, cuando no es una obligación, no es un medicamento, es algo placentero. Si los adultos leemos por placer, ¿por qué los niños no? ¿Qué los hace diferentes para nosotros? ¿Sus experiencias? Hay niños que han tenido más experiencias en menos de 10 años que nosotros en menos, o en 30, o toda la vida. Entonces,
Entonces, la bicicleta de papel es para que el niño haga lo que quiera con la bicicleta de papel. Si quiere imprimirla, recortarla y hacer papel maché con ella, adelante. Si quiere recortar las ilustraciones, que para mí fue un elemento muy importante, porque en los libros de la SEP, algo que nos encanta a todos, y creo que todos recordamos con cariño, son las ilustraciones. Porque muchos niños, antes de saber leer o hablar correctamente, si tú le das un libro pequeño, el niño te va a inventar su propia historia. Como Dios le da a entender, te la va a contar. Pero ya está haciendo lectura. Y lo está haciendo por placer. Así que el motivo de esto es que la lectura sea placentera, que la lectura, si quiere ser un juego, que la lectura sea lo que el niño quiere que sea, pero que se acerque al niño cuando el niño quiera acercarse a ella, que no sea una imposición del adulto, y que el adulto tampoco le diga al niño qué sentir y cómo hacerlo. Que también el adulto entienda que hay temas complicados en la vida que un niño a veces no puede explicar por las diferentes circunstancias que vivimos en México o en el resto del mundo. Y si la literatura, aparte de placentera, puede ser una catarsis para que el niño sane sus heridas, que tal vez entienda por qué su abuelito ya no está en este mundo, o por qué su papá tuvo que emigrar, y por qué vive la situación que los demás niños tal vez no entiendan, y aún así pueda sentir algo reconfortante en su corazón. ¿Qué sea eso? Pero que el niño haga lo que quiera con el libro. Por eso insisto en que mi proyecto, bueno, nuestro proyecto, porque este proyecto no solamente es mío, es de todos, sea, su fin siempre debe ser por la infancia, para la infancia y por el placer a la lectura. Lectura de imágenes y lectura por la palabra escrita. Ay, no, está muy rara esto, ¿eh? Sí, porque acá. Aquí. Bueno, yo más que una pregunta tengo un corazón. No, más que nada, primero un agradecimiento porque yo que convivo con infancias, pubertades y adolescencias todos los días, incluso sábados y domingos, ¿saben? Entonces, estos espacios donde se habla de literatura para infancias realmente son muy necesarios. Así que agradezco que ustedes estén creando este proyecto y también quisiera saber qué tipo de textos podemos encontrar en la bicicleta de papel en este primer número. De qué hablan, qué temáticas, elementos, no sé, algo para que también nosotros nos podamos dar una idea a quienes a lo mejor no lo han leído por completo. ¿Qué busca la bicicleta de papel? ¿Qué encontró en este primer número? ¿Y qué busca en sus números futuros? Bueno, contestando a la pregunta, ¿qué encontramos? En sí, esta convocatoria se lanzó de manera libre para que cualquier persona pudiera participar con el tema que ellos quisieran. Los géneros que tratamos fue ilustración, cuento o microcuento ilustrado, poesía, inclusive tuvimos algunos microcuentos. Es posible que si alguien quiere cooperar, después final con caligramas, música, ritmo, tratado, porque a los nos gusta. Nosotros no rechazamos en sí propuestas nuevas en género, pero sí nos gustaría tener propuestas innovadoras, porque eso es lo que vamos a completar a lo tradicional. Todo el mundo va a leer el poema del Ligarcito de papel de Amado Nervo, ¿no? Está súper lindo, está rimado y todo eso. Pero los niños... no sé yo. Chale. Leanlo, está muy lindo. Está bonito, pero... Está cortito. Perdón, los recuerdos de la infancia surgen a mí.
historia infantil con rimas y ya no. Se puede divertir uno con poesía libre. Entonces, en sí, me siento muy agradecida que esta convocatoria no solamente acercó personas de México, sino realmente de todas partes. Hasta una ilustradora rusa, lo cual me sacó mucho de onda. Pero estuvo chévere. Bueno, y quiero mencionar algo que dice Carla, mencionó Carla. La diversidad de géneros que aceptamos se combina a tal punto con la diversidad de países que es muy fácil adentrarte a través de ellos, a pesar de que tal vez tú no eres de Argentina. Los textos que encontramos te envuelven el lenguaje de cada uno, que es muy fácil coincidir con la infancia de otra persona que tal vez está en Bogotá, o tal vez alguien que está en Argentina. De hecho, tuvimos muchos colaboradores argentinos y eso es algo muy disfrutable porque le da al lector el placer de poder disfrutar otra parte, llegar a otra parte del mundo. Y hay algunos cuentos, quiero resaltar uno que me gusta mucho, principalmente se llama La canción de los sapos, si no me equivoco. Y es como escuchar a tu abuela narrando sobre las canciones de los sapos. Entonces, creo que en algún momento de nuestras vidas tuvimos a alguien, un adulto mayor, que nos contaba una historia, que decía, los sapos cantan y por eso no hizo ruidos, o tal vez mientras estás durmiendo va a venir el ratoncito y tú le explicas, ¿qué es ratoncito? Y ya, tu pobre adulto responsable que tiene que ver cómo se inventa el cuento en 5 minutos. Perdón, papá. Entonces, lo que más me gusta y lo que encontramos es, hay muchas voces de la infancia, muchos autores adultos que se decidieron narrar a través de sus voces infantiles. Y es muy fácil de disfrutar porque es uno de los métodos narrativos favoritos de los escritores infantiles. Volverse ellos mismos a su yo infantil y narrar hacia los demás. Entonces, si quieren darse una vuelta a la biblioteca, van a encontrar varios cuentos. Me parece que son 2, 3 que tienen una voz narradora de ese parecido. Tenemos pequeñas aventuras de animales. Mi favorita es la del zorro, porque no encuentro clientes. Adorable. Bueno, no sé. Bueno, voy a aburrirlos porque voy a agregar algunos datos técnicos. Gracias. Sí. Bueno, es una revista que no es homogénea, entonces tiene un espíritu muy infantil porque se salta de un tema a otro para que los niños no se aburran principalmente. Es muy didáctico, entonces se recomienda mucho que lo lean primero como adultos. La primera va como enfocada más bien para que las personas que les gusta leer puedan distribuirlo a los niños, pero buscamos posteriormente darles un poquito más de espacio a los niños para que puedan colaborar, o sea, hacer una revista objeto. Esta primera pues, se fue un poquito por el tiempo, pero no ha logrado este objetivo, esperamos próximamente lograrlo. Pero también van a encontrar que cada texto está acompañado por ilustraciones que cambian de acuerdo al humor del ilustrador. Entonces van a encontrar cosas de las que se van a enamorar inmediatamente y luego van a decir esto qué, y luego van a decir otra vez esto, y puede ser un poco choqueante para los adultos leerlos. A mí me pasó porque no sentía esta homogeneidad a la que estamos acostumbrados como adultos, de que todo trata de lo mismo. Y incluso hay muchos libros para niños que son así, ¿no? Que se tratan de todo lo mismo y entonces el niño a la 5ª página ya está harto. Y lo que se busca en la bicicleta de papel es una homogeneidad infantil juvenil, es decir, que lo puedan disfrutar y que tengan atención, así como tenemos la atención de ustedes ahorita, que los niños pudieran tener esa misma atención es imposible, y por eso vamos a encontrar un intercalado. Hay cuentos que son un poco más largos y a la mitad hay un descanso donde están algunos poemas. Y el otro dato técnico es cómo fue la selección.
La selección de estos textos fue a cargo de Fanny completamente, pero ella tiene algo muy enfocado que me explicó a mí en muchas palabras, pero se los voy a reducir, y es que ella busca no aleccionar. O sea, todo el tiempo lo que escucharon que ella estaba tratando de decir es lo mismo que se ve en el texto. Aquí no vamos a encontrar ni parábolas, no vamos a encontrar que ustedes puedan entender, ay, no, es que por eso su panita no tiene que atravesar la calle sin voltear a ambos lados. No, sino que gozar la lectura es imaginar y no podemos quitarle eso a los niños. Entonces, la bicicleta de papel número 1 se trata de imaginar. Ustedes van a imaginar al pobre zorro que no encuentra sus lentes y no significa que los niños no nos tengamos que quitar los lentes. Significa que van a tener un personaje con el cual se van a poder identificar, que es no humano y que eso ayuda a su desarrollo también. Así que es un gran proyecto, este es el pequeño escalón, gracias por estar aquí, por hacerlo posible, y esperamos entregarles más escalones, más pluralidad, encontrarnos en más lugares y posteriormente llegar a las personas adecuadas o no adecuadas para que puedan encontrar esto, que es la libertad de expresión. Eso es lo que se está buscando. Entonces, bicicleta de papel, ustedes pueden ver la libertad de expresión en ella. Es completamente un espacio para imaginar. Me gustaría agregar algo respecto a qué te vas a encontrar, porque no mencionaron haikus, también hay haikus en la revista. Y esto de las imágenes, la primera vez que me pasó cuando lo estaba releyendo, porque lo leí varias veces, fue que yo estaba leyendo muy cómodamente y de pronto una imagen sin nada de texto. Nada más el nombre del autor y del ilustrador, perdón, y el nombre de la ilustración. Y a mí eso se me hizo bien padre, porque yo me acuerdo que yo, o sea, cuando estaba niña, pues siempre había querido ser escritora, según yo, desde que estaba muy cosa. Yo buscaba libros con imágenes que no tuvieran texto y me ponía a inventar mi propia historia, ¿no? Entonces, a mí cuando vi eso dije, ay, qué chido, no sé si haya sido con ese objetivo o no, pero mi yo de 7 años está bien contenta. Y aparte, ya ahorita que lo comentaste tú, que la idea del libro también, de la revista era también pues generar escritores. Entonces, pues ya cuando lo dijo dije, entonces creo que sí era por ahí. Pero pues es también algo más que puedes encontrar de lo que creo que ellas no me mencionaban. Bueno, sobre la ilustración, en sí se seleccionaron ilustraciones libres que no fueran acompañadas con los textos, en parte también para que el niño pudiera imaginar lo que él quisiera. Pero porque es verdad lo que dice Pato, te cansas de ver puro texto y un niño no tiene la atención que tenemos nosotros. Entonces llega un momento a que, a pesar de que te encuentres varias páginas con poemas muy pequeños, se va a hartar. Y si ustedes les invito a que si tienen oportunidad de checar un libro o algo, se darán cuenta que en muchos libros viene toda una página completa con una ilustración y una línea abajo, y es todo. Porque la ilustración tiene que hablar por sí misma, no necesita realmente palabras. Entonces, la ilustración es para que el lector imagine la historia que él quiere, para que la acompañe, y sobre todo por esta fascinación que tenemos cuando somos niños, que estamos viendo la página y mandamos el texto a volar, porque la ilustración es todo lo que necesitamos, porque nos gusta, porque los niños a veces son más visuales. Entonces disfrutan una ilustración y ya tal vez, si tienen un poquito más desarrolladas sus habilidades lectoras o tienen un adulto que los acompañe durante la lectura, podrán poner atención al texto. Pero en su momento lo primero que le llama la atención al niño es la ilustración. Y bueno, quiero recordarles que nuestra revista es completamente digital. Si la quieren descargar en PDF, nos pueden escribir al correo de la bicicleta de papel @gmail. Ya que la revista es gratuita, porque nuestro objetivo es que esta revista pueda llegar a cualquier persona, tanto adultos que quieran leerla, así como promotores de lectura, profesores, papás, tutores que quieren leer a sus niños, o simplemente el niño se encontró el texto en internet, no tenga que agarrar la tarjeta de crédito de su papá para comprarlo. Entonces, está libre para los que gusten. Bien, pues ya, agradecer al espacio. Sí, de hecho, quiero agradecer primero a Ale Canela del colectivo de revistas y fanzine por prestarnos y brindarnos la oportunidad de estar en la muestra de revistas y fanzines de Tapatías. También
también quiero agradecer a Monosílabo por prestarnos su espacio, su micrófono y tenernos presente. Gracias. Y a cada uno de ustedes, porque si están aquí, porque creen en el proyecto, porque nos escucharon, nos prestaron atención y porque yo de corazón y tengo fe de que por lo menos nuestras palabras nos inspiraron a recordar por lo menos un segundo, un momento feliz que hayan tenido en nuestra infancia. Y si nosotros logramos que ustedes recordaran su bicicleta y eso les sacó una sonrisa, entonces creo que cumplimos nuestro objetivo. Aférrense a esos niños que son, no los dejen morir, porque los van a mantener vivos el resto de su vida. Muchas gracias a todos. Ay, bueno, también gracias a Carlos Medrano. Muchas gracias por participar. Muy bien. ¿Te mandes? Ok. No, voy a poner la revista. Perdón, mis pensamientos. Voy a romper la botella. ¿Resolvemos esto? Ok. Ya son libres. Muchas gracias. No veo a alguien para decirle qué onda con el link. Si alguien más quiere un sticker para regalarlo, pegarlo, lo que sea,